Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, el que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. Juan 14, del 15 al 16. Bienvenidos al episodio número 285. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 8 de Filosofía del Lenguaje. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de los actos del habla de Austin y Searle. Vamos a hablar de los conceptos principales, que es el acto del habla y su importancia en la filosofía del lenguaje. También una introducción a Austin y John Searle. También sus contribuciones sobre la teoría de los actos del habla, en este caso Austin. Y mañana vamos a hablar sobre exactamente Austin y su explicación de la teoría de los actos del habla, los actos locutivos, elocutivos y perlocutivos, que es muy interesante. Lo vimos esto en hermenéutica, pero ahora le vamos a dar un enfoque en lenguaje y teniendo todo el contexto anterior. Bien, bienvenidos, empecemos. Bien, entonces para entender el poder del lenguaje tenemos que dar un paso más allá del significado literal. Vimos con Russell, Frege, Wittgenstein, que hablaban del significado, ¿no?, de las palabras y del uso. Entonces no basta con preguntarnos qué dicen las palabras en un contexto, frente a un referente o el sentido, sino qué hacen, ¿no? Y aquí entran en juego las teorías la teoría de los actos del habla, que fue desarrollada por Austin y más adelante por John Searle. Entonces, ¿qué es un acto de habla, ¿no? Un acto de habla es una acción que realizamos a través del lenguaje. Cuando decimos cosas, por ejemplo, prometo ayudarte, o te pido disculpas, o te ordeno que vayas. No estamos simplemente informando algo, estamos más bien comprometiéndonos, pidiendo perdón, dando una orden. Es decir, el lenguaje no solo representa la realidad, sino que está inferida en la realidad, transforma la realidad, ¿no? Y existen distintos tipos del habla, según Austin. Uno de ellos distinguen 3 niveles. Uno de ellos es el acto locutivo, es lo que se dice literalmente, ¿no? Ejemplo, te dejo las llaves en la mesa, literalmente. El acto ilocutivo es la intención con la que se dice una cosa, ¿no? Puede ser un aviso, una promesa, una advertencia. Y tenemos el acto perlocutivo, que es el efecto que tiene en el oyente, ¿no? Tal vez tranquiliza, tal vez sorprende, tal vez molesta. Este efecto, este acto perlocutivo, esta forma de hablar, que se divide en 3 dimensiones, ¿no? En 3 niveles. El acto locutivo, lo que se dice literalmente; el acto ilocutivo, la intención con la que se dice; y el acto perlocutivo, el efecto que tiene en el oyente. Entonces, ¿por qué esto es importante en la filosofía del lenguaje entonces, ¿no? Esto va a cuestionar la idea de que el lenguaje solo describe hechos, como pasó con el primer Wittgenstein, o como pasa en investigaciones filosóficas, donde importa más delimitar la realidad por medio del lenguaje. Entonces, más bien disolver problemas filosóficos. Entonces, los actos del habla nos muestran que el lenguaje crea compromisos, establece relaciones, tiene fuerza normativa, no como una promesa o un contrato. Entonces depende del contexto también y depende de quien habla. Entonces es algo mucho más complejo, el lenguaje es más holístico.
Y evidentemente también nos obliga a mirar la estructura gramatical y considerar factores como la intención, la situación, la autoridad del hablante y demás cuestiones, ¿no? Las teorías del habla, las teorías de los actos del habla cambian completamente la forma en que tenemos el lenguaje, no como un espejo del mundo como creían los Wittgenstein, el primero Wittgenstein, sino como una herramienta activa que usamos para hacer cosas, ¿no? Desde pedir un café, hacer un juramento a una constitución y demás. Es algo mucho más profundo. Y por esto es importante hablar de la teoría de los actos del habla. Claro. Y ahora vamos a pasar con un tipo de introducción a quién fue Austin, ¿no? De dónde surgió esta teoría de los actos del habla, ¿no? Y por qué este giro filosófico del lenguaje es muy importante, ¿no? Entender cómo el lenguaje puede inferir en la realidad, ¿no? Austin, John Lamberth Austin, nació en Inglaterra, nació en 1911 y hasta 1960, que se mantuvo y estudió en la Universidad de Oxford, donde brilló por este dominio del griego clásico y la filosofía, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en inteligencia militar y planificación estratégica, ¿no? Lo que moldeó su pensamiento metódico y pragmático también. Recordemos que estamos hablando de 1911, claro, evidentemente la Segunda Guerra empezó en 1915-17 y vivió todo este periodo, al igual que Wittgenstein, que ya era un poco más adulto, ¿no? Y en ese sentido, porque Wittgenstein fue a la guerra también, ¿no? Bueno, y en este sentido, después de la guerra volvió a Oxford como profesor de filosofía, y su vida académica fue breve pero influyente, ¿no? Nos deja un legado interesante y los temas de interés que tenía, o las últimas conferencias que dio en Harvard en 1960, bueno, no 1962, sino que se hizo póstumamente una obra en 1962 con temas muy interesantes de Austin, ¿no? Por ejemplo, la filosofía del lenguaje ordinario, la lógica y el significado, el análisis conceptual, las críticas al lenguaje artificial de la filosofía analítica tradicional, porque ya se estaba empezando a ver cómo la computadora podía entender el mundo, ¿no? Con este lenguaje preciso, analítico. Y básicamente Austin, siendo una figura central en este giro hacia el lenguaje ordinario, no buscaba modelos lógicos ideales perfectos como Frege o el primer Wittgenstein, ni tampoco teorías abstractas, ¿no? En cambio, él propone que la filosofía debía observar cuidadosamente cómo usamos el lenguaje en la vida real, ¿no? Su concepto clave fue el de los enunciados performativos, ¿no? Esta frase: te lo prometo, te condeno, te bautizo, que no describen una acción, sino que la realizan, ¿no? Y esto lo lleva a formular su teoría de los actos del habla, distinguiendo entre tres tipos de niveles, como vimos anteriormente: locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Y Austin quería que la filosofía no se alejara de la realidad del lenguaje, porque el lenguaje es algo muy importante que nos sirve para todo, básicamente, ¿no? Es como si las palabras tuvieran un tipo de energía y vibración que influye en nosotros, ¿no? Ya sea por memoria, incluso es algo que no entendemos por qué, ¿no? Cuando tenemos un tipo de palabra específica como policía o lo que fuese, invita en nosotros como un tipo de fuerza. Y evidentemente esto es algo realmente profundo, no puede ser solo policía, puede ser cualquier palabra, ¿no? Mamá, afecto, Jesús, traspasando las barreras de toda la materia, etc. Son palabras muy fuertes que influyen en nosotros, pero tienen una fuerza en sí misma, ¿no? Y entonces, por eso el lenguaje es muy importante, y que la filosofía no se debería alejar de la realidad del lenguaje, lo convierte en un pensador mucho más original a su tiempo, ¿no?
En este sentido, luego aparece John Searle en 1932 y nació en Denver, Estados Unidos, y estudió en Wisconsin. Como mencionamos antes, algunos filósofos de la corriente analítica se fueron a Estados Unidos después de la guerra o antes de la guerra. Algunos se fueron a América y vivieron ahí, ¿no? Y generaron todos estos debates, estas discusiones, ¿no? Y de ahí surgió evidentemente filósofos como John Searle, que fue becado en Oxford. Fue entonces a donde vivió Austin, donde estudió Austin, y a partir de los 60 años se convirtió en una figura central de la filosofía analítica, donde enseñaba en la Universidad de California y en Berkeley. Entonces ha trabajado el tema de la conciencia, la inteligencia artificial, la filosofía social y los temas de interés. Evidentemente está entre uno de ellos la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente, la intencionalidad, la inteligencia artificial y la conciencia, el realismo social y las construcciones institucionales. Searle continuó y sintetizó el trabajo de Austin en su trabajo de Speakax apto de 1969, que básicamente son los actos del habla, ¿no? Acciones del habla, pero propone una teoría más formal, más estructurada de los actos del habla, usando herramientas de la lógica y la lingüística moderna. Y Austin había sido más empírico, más casuístico, pero Searle quiso construir una gramática general de los actos del habla, clasificándolos en 5 categorías principales. Tenemos asertivos, tenemos los directivos, los compromisorios y los expresivos, y como último acto del habla en John Searle tenemos los declarativos, ¿no? Claro, los aseverativos es afirmar algo en el mundo, ¿no? El cielo está nublado, por ejemplo, o está amaneciendo, algo que afirma el mundo. Los actos directivos, que buscan que el oyente haga algo: cierra la puerta, tráeme café, escucha atentamente. Los compromisorios, que básicamente son los que comprometen al hablante: te juro que haré esto, mañana prometo venir a esta hora. Entre todos ellos, ¿no? Los expresivos, que muestran estados emocionales: lo siento mucho, te quiero mucho, te extraño mucho. Los expresivos, ¿no? Ahí muestran las emociones. Y los declarativos, donde cambian el estado de las cosas por decirlo, ¿no? Queda usted nombrado presidente, queda usted graduado, queda usted libre. Entonces desarrolla la idea de que el lenguaje tiene esta fuerza locutiva, es decir, que no solo expresa contenido, sino que realiza acciones dentro de marcos institucionales, ¿no? Y en su obra muestra cómo las realidades sociales como el dinero, el matrimonio, la ciudadanía existen solo porque hay actos lingüísticos que los constituyen. Esto es algo impresionante y muy interesante, porque podríamos hablar de una personificación de los constructos sociales, este libro que escribí, que está también relacionado a esto, ¿no? Porque el dinero y el matrimonio existen porque estos actos lingüísticos las constituyen, porque tienen una fuerza ilocutiva, y evidentemente es algo muy interesante de analizar. Bien, entonces el método que usa Austin es más empírico, basado en ejemplos orales, y el método de John Searle para encontrar estos actos del habla es más sistemático, más categoría, más reglas formales, ¿no? En Austin vemos que en la filosofía del lenguaje es más práctico, más ordinario, ordinario se refiere a lo común de la lengua, ¿no? Lo más práctico de cómo hablamos normalmente. Y John Searle más bien es más estructurado, tiene de esta rama de la filosofía analítica, entonces es un poco analítico, estructural cuando habla de la filosofía del lenguaje, ¿no? Para definir qué significado, es un método de escribir también. Entonces el aporte clave de Austin está en las teorías de los enunciados performativos, que básicamente vamos a hablar de estos. Los actos enunciados performativos son muy interesantes.
Y también en John Searle el aporte clave fue la clasificación formal de estos actos del habla, ¿no? Y en general la visión de Austin sobre el lenguaje es que esta es una acción cotidiana y flexible, y mientras que John Searle ve como el lenguaje es una estructura con reglas institucionales, porque como vimos, ¿no? El matrimonio, la ciudadanía, el dinero, estas realidades sociales existen solo porque hay actos lingüísticos que las constituyen, ¿no? Y tienen esta fuerza ilocutiva. Entonces Austin y John Searle transforman nuestra comprensión del mundo, del lenguaje sobre todo, ¿no? Pero también se entiende con John Searle que también constituye el mundo, porque son hechos que pasan en el mundo, el matrimonio, la ciudadanía, el dinero. Entonces lo despojaron de su falsa neutralidad para mostrarnos que cada palabra que decimos también es un acto, ¿no? Una forma de intervenir en el mundo y construir el mundo también, ¿no? Y desde una disculpa hasta una declaración presidencial, el lenguaje no es pasivo, más bien es poder, ¿no? Y gracias a ello entendemos mejor cómo el lenguaje es una herramienta social, y también es un compromiso, una forma de autoridad, una forma de identidad y también de conflicto, ¿no? El lenguaje es esta herramienta social que constituye todos estos conceptos mucho más específicos sobre la realidad social, y por ello es muy interesante, y vamos a avanzar sobre los actos del habla. Vamos a hablar esta semana estos episodios sobre los actos del habla. Y entonces hoy vamos a sumergirnos en el origen de estas ideas transformadoras de la filosofía del lenguaje moderno, claro, y la noción de que hablar no es simplemente decir cosas, sino hacer cosas también, ¿no? Y nuestro enfoque hoy en día es sobre J.L. Austin, en este caso John John Lapshaft Austin. Muchos lo van a nombrar y lo van a conocer como J.L. Austin, ¿no? Y es más conocido como J.L. Austin también. Y bueno, siendo británico, fue clave en este desarrollo de la filosofía del lenguaje ordinario, ¿no? Recordemos que la filosofía del lenguaje ordinario viene por Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, que había cambiado de posición, en vez de buscar formas lógicas en el lenguaje y en la realidad, cambió un tipo de filosofía filosofía del lenguaje, de los juegos del lenguaje, los juegos del lenguaje, y que buscaba disolver problemas filosóficos y no crearlos, ¿no? Y evidentemente donde se miraba el contexto del hablante, el contexto del significado, y era un poco más amplia. Cuando hablábamos del lenguaje era mucho más amplio, porque ya podíamos abordar lo sublime, lo ético, la metafísica, lo místico, lo esotérico, no desde el punto de vista fidedigno de la realidad, sino simplemente en el uso, ¿no? Por ejemplo, cuando decía no hables sino mira, o decía algo parecido en investigaciones filosóficas Wittgenstein, decía eso, ¿no? No entiendas, solo mira, o no comprendas el lenguaje, solo mira. Trataba de decirnos que hay algo mucho más vivencial en las cosas que están ocurriendo en los juegos de lenguaje que están utilizando las personas, que en el mismo análisis del lenguaje y la realidad, buscando siempre esta forma lógica, ¿no? En ambos. Y de ahí viene pues Austin, J.L. Austin, que evidentemente siguió la carrera de Frege, Russell y Wittgenstein, ¿no? Y ellos también concebían el lenguaje desde una forma diferente, pero Austin defendía este paradigma, ¿no? Con una idea sencilla, pero que va a revolucionar toda la filosofía del lenguaje ordinario, moderno.
Por ejemplo, bueno, no es un ejemplo que dice, ¿no? Decir algo es hacer algo, ¿no? Y ahí cambia completamente todo, ¿no? Decir algo es hacer algo que claramente es algo novedoso, revolucionario para su tiempo, ¿no? Porque ya estamos prometiendo, estamos creando palabras que van a constituir acciones, ¿no? Y esto nos obliga a mirar el lenguaje de este otro modo, porque cuando decimos prometo devolverlo mañana, o te bautizo en el nombre del Padre, o incluso declaro inaugurada esta sesión, no estamos describiendo un hecho, sino estamos realizando una acción con nuestras palabras, sea pasada, presente o futura. Te bauticé o te liberé. Entonces el lenguaje en este caso no representa la realidad, sino que la transforma, ¿no? Y Austin a esto llama enunciados performativos. Recordemos estos son los actos performativos, aquellos actos que hacen en la realidad, que tienen una acción en la realidad con nuestras palabras, ¿no? Y estas expresiones se realizan, realizan una acción al ser pronunciadas, pero en un contexto adecuado de cumplimiento, evidentemente. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, y también tener en cuenta que la teoría de los actos del habla de J.L. Austin es diferente. Bueno, los actos del habla de Austin es diferente a los actos del habla de John Searle. Ya vimos que en John Searle son 5, pero en Austin son 3, ¿no? Especifica más John Searle, pero estos 3 son como la base, ¿no? La camita. En ese sentido tenemos el acto locutivo, que es el simple hecho de pronunciar algo con un sentido gramatical y semántico. Por ejemplo, está lloviendo, está diciendo un hecho, o está saliendo el sol, o estás escuchando. Después viene el acto ilocutivo, que es la intención que se expresa al decirlo, ¿no? Con qué intención estoy diciendo. El ejemplo anterior puede advertirnos una queja o una expresión: está lloviendo. Entonces este acto ilocutivo también refleja eso, ¿no? Esta intención de cómo se está expresando, de cómo se está diciendo. Y bueno, viene el acto perlocutivo. Este acto perlocutivo, que es diferente al performativo que vimos anteriormente, es el efecto de las palabras que tienen sobre quien las escucha, ¿no? Tal vez conocemos a alguien y lleve un paraguas, o cancelamos una salida, ¿no? Está lloviendo, no sale, está lloviendo, saca una paraguas. Entonces veremos cómo esas distinciones permiten analizar el lenguaje más allá de la verdad o la falsedad, ¿no? Porque incluyen elementos como la intención del hablante, el contexto, la posición social y cosas que le habían criticado a Wittgenstein, de hecho. Y vamos a analizar entonces qué condiciones deben cumplirse para que un acto del habla sea válido, ¿no? Por ejemplo, puede un niño declarar un matrimonio, puede un actor prometer algo si está en el escenario. Acá hay muchos problemas, el lenguaje también, ¿no? Aquí entra el concepto de felicidad o éxito del acto del habla, donde básicamente no podría definirse con claridad, ¿no? Y básicamente es importante porque esta teoría no solo cambia la manera en que vamos a entender el lenguaje, sino nos va a ayudar a reconocer cómo el lenguaje crea instituciones como leyes, contratos, matrimonios, a identificar malentendidos en la comunicación lingüística cotidiana, y a ver cómo el poder del habla está distribuido de manera desigual en la sociedad, ¿no? No es lo mismo prometer algo si soy alcalde que si soy vendedor, lo que fuese. En ese sentido, hoy vamos a adentrarnos en eso un poco. Este contexto que dimos hoy sirve de base para hablar sobre la teoría de los actos del habla, ¿no? Explicar el concepto del habla, la importancia de la filosofía del lenguaje, la introducción a John Searle, y también vamos a ver este enfoque, ¿no? En estos diferentes filósofos, y vamos a dar ejemplos para ilustrar cada tipo de acto de habla. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, reflexionemos un poco sobre esta introducción a los actos del habla, y nos vemos para el día de mañana. Ya adentrándonos con Austin, específicamente Austin, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, sean felices, por favor, y conózcanse a sí mismos. Bendiciones y nos vemos el día de mañana. Buen día.